Muy buenos días. En esta nuestra segunda sesión del Diplomado en Inteligencia Estratégica aplicada a los conflictos sociales, abordaremos el tema relacionado a la producción de inteligencia. En la clase anterior hicimos una mención a qué se entiende por inteligencia, qué es inteligencia estratégica, niveles de la inteligencia estratégica, al manejo de las fuentes abiertas y las fuentes secretas o cerradas. Sobre esa base, ya podemos comenzar a introducirnos en nuestro diplomado con mayores herramientas, con mayores conocimientos que nos van a permitir entender cuál es el proceso en la producción de inteligencia. Diremos, y haciendo una comparación, que el ciclo de producción de inteligencia puede compararse con el funcionamiento de un motor de explosión en 4 fases. Así como en el campo de la mecánica automotriz, el motor atraviesa por 4 fases desde su admisión, compresión, combustión y escape. De la misma manera, en el ciclo de producción de inteligencia, esta atraviesa por 4 fases bien determinadas: la orientación del esfuerzo de búsqueda, la obtención de la información, el procesamiento, que a su vez tiene 3 subniveles como son el registro, la evaluación y el análisis, y finalmente la difusión o difuminación. Diremos en esa misma perspectiva que las 4 fases de un motor de explosión pueden correlacionarse con diferentes fases del ciclo de producción de inteligencia. De tal modo que si una fase falla, el motor se detiene. De la misma manera, si alguna fase del ciclo de producción de inteligencia no funciona adecuadamente, simplemente nuestro ciclo de producción se va a detener. No se trata, por tanto, de un proceso lineal, sino de un ciclo, ya que un proceso de producción condiciona el siguiente, es decir, cada etapa previa se concatena con una fase posterior. Todo está correlacionado a modo de un sistema de partes que conforman un todo y en las cuales cada parte cumple con un determinado rol o función. El ciclo de inteligencia, en esa perspectiva, puede definirse como el proceso que permite crear ese conocimiento preventivo y prospectivo del entorno. Preventivo en el sentido de anticiparse a los hechos, y prospectivo en el sentido de poder construir esa visión de futuro. Este proceso debe ser ajustado a las necesidades específicas del cliente y disponible en el momento oportuno. Se conoce tradicionalmente como ciclo de inteligencia. Se describe como ciclo porque se considera una secuencia de fases y de actividades lineales y consecutivas, en un determinado orden lógico, donde los resultados de las actividades previas condicionan los de las posteriores, y porque el consumo de la inteligencia por el destinatario, o también llamado usuario, suele provocar nuevas necesidades de inteligencia que generan a su vez nuevos procesos de elaboración de informes, los cuales van a estar influidos por los resultados obtenidos con anterioridad y por lecciones aprendidas con posteridad. Habiendo teorizado en relación al ciclo de inteligencia, diremos complementariamente que la inteligencia se crea mediante un proceso. ¿Qué es un proceso? Sería nuestra primera pregunta en este pampo. Un proceso no es otra cosa que la serie de fases que forman parte de un fenómeno, cada una de las cuales está íntimamente relacionada con la anterior y con la subsiguiente. Es decir, un proceso está compuesto de diferentes fases en las que se realizan diversas actividades y tareas por las que se transforma la información obtenida por diferentes medios en conocimientos
lo cual trae su comprobación y análisis para ponerla a disposición de la autoridad decisoria, dicho en otros términos, de los tomadores de decisiones en los diferentes niveles de gobierno, sea en el nivel nacional, en el gobierno regional o en el nivel de gobierno local. Durante su generación se combinan actividades sintéticas, es decir, actividades analíticas de discriminación, evaluación y construcción de información a partir de la representación y el análisis de datos tomados de múltiples fuentes, sean fuentes abiertas o fuentes cerradas o secretas, las cuales están identificadas como necesarias a partir del estudio de las necesidades y las demandas de información de los usuarios y de la evaluación de los resultados de la aplicación de inteligencia elaborada en momentos anteriores. Como bien lo señala Michael Herman en su trabajo Poder de Inteligencia en Paz o Guerra. Asimismo, tenemos que saber definir y conceptualizar la orientación estratégica de nuestro trabajo, es decir, plantearnos la pregunta: ¿qué es lo que queremos? No conocer el tema puede generar, entre otros problemas añadidos, una mala decisión sobre los temas de interés, incapacidad para evaluar el resultado del trabajo, gasto de recursos y medios en temas que no son importantes. Es decir, es necesario claramente definir cuál es nuestra orientación del esfuerzo de búsqueda para poder adecuadamente utilizar nuestros recursos, que por su propia naturaleza tienden a ser escasos. El ciclo de inteligencia consta de determinadas etapas para el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, las cuales, a diferencia de nuestra doctrina nacional, que diferencia 4 etapas bien definidas, en el caso puntual del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, este plantea la existencia de 6 etapas. Y para los españoles, 4 etapas. Enfocaremos lo general: la planificación, la toma u obtención de datos, el procesamiento, el análisis y la producción, así como también la comunicación y la evaluación posterior. ¿Cuáles son estas 4 fases del ciclo de producción? En primer término, la orientación del esfuerzo de búsqueda. Es la dirección o guía que nos va a dar ese marco referencial que nos va a permitir realizar en el órgano de inteligencia ciertas búsquedas con la finalidad de orientar las actividades del ciclo de producción de inteligencia, teniendo como base, como soporte, como sustento, las necesidades de inteligencia de las autoridades con capacidad de adoptar decisiones, como estrategias de inteligencia o plan de búsqueda. En esta primera fase se tiene que definir claramente cuáles son los requisitos, cuáles son las necesidades del usuario para decantar dentro de toda la información y definir cuál es la orientación que debemos darle a nuestra búsqueda. En una segunda fase, que es propiamente la fase de búsqueda, de lo que se trata es de explotar sistemática y ordenadamente las fuentes de información, haciendo un empleo de los órganos de búsqueda disponibles. Es importante que la información fluye a los órganos de búsqueda, así como también a las diferentes fuentes de información. En la búsqueda, de lo que se trata es de hacer uso de una serie de fuentes a partir de las búsquedas por parte también de nuestros especialistas en recolección de información. En el proceso, entendido como una tercera fase del ciclo de producción, de lo que se trata es de canalizar las informaciones obtenidas, las cuales deben convertirse en inteligencia. El procesamiento incluye actividades de carácter intelectual, actividades cognitivas, que existen y que debemos tratar bajo la perspectiva de las ayudas metodológicas para facilitar su ejecución, así como también contar con determinados principios que deben ser respetados
en la ejecución de cada una de las actividades, sean estas la evaluación, el registro e interpretación como actividades complementarias al proceso de producción de inteligencia. Y finalmente, en cuarto nivel, ubicamos a la difusión y al uso, que no es otra cosa que la distribución de la inteligencia a todos los usuarios autorizados para utilizarla. Es decir, esta difusión es la decisión del jefe o comandante que nos va a plantear su apreciación de inteligencia. Dentro del ciclo de producción de inteligencia, y haciendo una recapitulación, diremos que la orientación del esfuerzo de búsqueda se entiende como el planeamiento de la búsqueda de informaciones, la cual se basa en el hecho de que la ejecución de operaciones requiere realizar actividades que posean características distintivas, es decir, ciertas condiciones mínimas que se deben considerar al momento de discriminar el uso de la información. Tales actividades pueden indicar la existencia de objetivos y revelar vulnerabilidades que guardan relación con formas de acción específicas. En segundo término, la búsqueda propiamente, que no es otra cosa que la materialización en la explotación sistemática de las fuentes de información, sean abiertas o cerradas, acudiendo a ellas con los medios disponibles de los órganos de búsqueda y efectuando la rápida transmisión de las informaciones obtenidas al órgano de inteligencia que efectuará el procesamiento de las mismas. Es decir, en este caso puntual, de lo que se trata específicamente es de recolectar esta información y a partir de allí dar paso a la etapa del procesamiento, que es la operación intelectual y cognitiva que emplea procedimientos científicos, es decir, procedimientos racionales, por medio del cual la información obtenida se convierte en inteligencia con un grado óptimo de verdad o predicción. Es decir, la información o insumo se convierte en producto final o inteligencia. Y finalmente la difusión, que consiste en que la información e inteligencia deben llegar oportunamente a poder de los interesados o usuarios para que sea empleable y en forma tal que facilite su empleo o utilización. Los medios y formas de difusión por emplear dependen del detalle, pertinencia y urgencia de la información e inteligencia y de la utilización que se le piensa dar a este producto final llamado inteligencia. Con respecto a las 6 etapas del ciclo de producción de inteligencia, de acuerdo a la doctrina estadounidense, diremos que estas se pueden clasificar de la siguiente manera. Una primera etapa, que es la etapa de planificación, que consiste en determinar las áreas de interés estratégico del organismo para el que actúa el servicio de inteligencia, sea un servicio de inteligencia nacional o una organización que realiza actividades de inteligencia estratégica desde el punto de vista privado. Y a partir de ahí se pueden también determinar las necesidades de la información de manera concreta, la cual es requerida por sus responsables. Es una etapa crucial, ya que la inteligencia es el resultado de un proceso metódico, es decir, atraviesa por una rigurosidad reflexiva, sistemática, lógica y racional, que se origina en las necesidades de información de los llamados usuarios. Esta distinción permite clasificar la inteligencia que se produce al final del ciclo en 3 tipos, según el momento de su utilización, en básica, actual y estimativa. La inteligencia básica mide los hechos pasados, la actual los hechos del presente y la estimativa los hechos del futuro. Con respecto a la segunda fase, diremos que esta corresponde a la toma de datos, es decir, a los medios de obtención y tecnologías asociadas. La falta de un criterio va a traer como consecuencia
que la fase de toma de datos no se realice adecuadamente. Por ello es necesario tomar en cuenta que la adquisición, selección, autentificación y reunión de datos e información en bruto debe considerar medios tecnológicos humanos o documentales sobre la actividad y evolución de los objetivos a tratar. Los datos que se obtengan son el resultado de una tensión dialéctica, es decir, contrapuesta, entre lo que se desea, lo que se puede conseguir con los medios de que se dispone, y el producto de la reflexión tras la fase de análisis sobre qué datos ha sido útiles. En una tercera etapa hablamos del procesamiento. La etapa, en este caso, de procesamiento consiste en el análisis técnico, por ejemplo, la desencriptación y decodificación, a partir del cual nuestras informaciones se aseguran y por otro lado se preservan para evitar que caigan en manos de agencias rivales. Este es almacenamiento, control y conservación de los datos recopilados por diferentes medios, tanto en fuentes abiertas o cerradas, requiere para su conversión e integración de conjuntos estructurados de información que pueden adoptar la forma de mensajes documentales tras su recuperación. Las actividades documentales, por otro lado, son actividades de selección, identificación, descripción y análisis de contenido de diferentes datos y constituyen una parte sustancial y efectiva de esta fase del proceso de producción de inteligencia. Es decir, el procesamiento es la parte vital que sobre la base de la racionalidad de la ciencia va a elaborar un producto con alto grado de predictibilidad. En lo referente al análisis y producción, este análisis y producción se va a enmarcar en el hecho de extraer con precisión y rapidez información a partir de los depósitos de datos que inducen a la construcción de conocimiento. Por ello mismo, esta fase marca la frontera entre información e inteligencia, que se manifiesta dentro de la estructura de los servicios de inteligencia en la separación entre los órganos responsables de la obtención de información y los encargados de su elaboración en función de sus áreas de actuación, sean en el ámbito nacional e internacional, mediante el trabajo de analistas que aplican para ello todos sus conocimientos tácticos y explícitos. Se realizan tres operaciones: evaluación de los datos, integración de datos procedentes de diversas fuentes y la respectiva interpretación. Cuando hablamos de evaluación de los datos, estamos ponderando la calidad de nuestra información, si es una información relevante, si es una información sin mayor trascendencia o es una información útil y vital. Cuando hablamos en este caso de integración de datos, es de integrar, de unir, de relacionar las diferentes informaciones buscando nexos en común. Y cuando nos referimos a interpretación, estamos haciendo una exégesis, es decir, una labor analítica que nos va a permitir extraer del insumo o información aquella parte vital y necesaria para nuestro producto final, que se denomina inteligencia. En quinto lugar, hablaremos de la fase de comunicación. El resultado del análisis se recoge en un producto documental, en un producto que se va a convertir en un informe, en un expediente, en un resumen ejecutivo, en datos estadísticos o en un expediente, que se establecen de acuerdo con la mayor o menor elaboración de la información que se transmite. Estos documentos se distribuyen y ponen a disposición de modo seguro y reservado al usuario o demandante de información y responsable de las decisiones a adoptar, bien porque lo solicita, bien por iniciativa propia del analista durante la fase de comunicación.
La misión de la inteligencia, por otro lado, es generar conocimiento para anticiparse a las amenazas y asistir a la toma de decisiones. Y finalmente, una sexta fase la constituye aquella marcada por el hecho que la comunicación de informes de inteligencia no supone el final de un proceso iniciado con una petición general o específica de información. Es necesario evaluar y analizar las reacciones de los usuarios ante la información suministrada, identificando objetivos cumplidos con las decisiones adoptadas sobre su base y valorar la importancia que la información ha tenido en el logro de esos objetivos. Es decir, determinar cuál ha sido la real repercusión de determinada información empleada. Esto también nos va a permitir canalizar los recursos de información, los cuales tienen un valor potencial y cuya evolución en el tiempo es además imprevisible, puesto que depende de quién, cómo, cuándo y para qué lo use. En ese sentido, diremos que la evaluación debe descubrir también cuáles han sido las principales dificultades con las que se ha topado el ciclo de inteligencia con objeto de hacer las enmendaduras o correcciones del caso. Y esto da pase a lo que se denomina un feedback, un proceso de retroalimentación sobre la base de nuestras experiencias y conocimientos adquiridos. Dentro de la producción de inteligencia y a modo de esquema de análisis de hipótesis en competencia, hablaremos paso por paso de la producción de manera puntual. En primer lugar, identificar las posibles hipótesis a considerar, utilizando un grupo de analistas con diferentes perspectivas de una lluvia de ideas de las posibilidades. Para eso se requerirá un equipo competente, pero también de carácter multidisciplinario, de tal modo que cada especialista aporte con su particular punto de vista. En segundo lugar, es necesario hacer una lista de las pruebas y argumentos significativos a favor y en contra de cada hipótesis, es decir, lo que se llama una tabulación entre las diferentes repercusiones que puede tener cada hipótesis como alternativa a nuestros problemas. Unas hipótesis pueden ser más viables frente a otras que implican una mayor cantidad de riesgos y amenazas. En tercer lugar, hablaremos que es necesario también preparar una matriz con las hipótesis de la parte superior y de las pruebas por el costado, con la finalidad de analizar la diagnosticidad, es decir, la situación de las pruebas y los argumentos. Es decir, de lo que se trata es de identificar qué elementos son los más útiles para jugar y a partir de ahí juzgar la probabilidad relativa de las hipótesis. Si podemos discriminar, podemos sacar elementos de juicio, habremos podido identificar aquella hipótesis con mayores probabilidades de llevarse a la práctica. En cuarto lugar, se requerirá también afinar la matriz, es decir, reconsiderar las diferentes hipótesis y eliminar pruebas y argumentos que no tienen ningún valor diagnosticado. Obviamente, sobre la base de nuestra capacidad cognitiva estaremos en condición de discriminar aquella situación que no es la más factible y que no garantiza necesariamente la disminución de los riesgos. Una quinta fase la constituye el hecho de que se debe sacar conclusiones provisionales sobre la probabilidad relativa en cada hipótesis, procediendo a refutar las hipótesis en lugar de demostrarlas. Es decir, debemos tener la suficiente percepción y perspectiva para poder contrarrestar, contradecir y refutar aquellas hipótesis que por su propia naturaleza tienden a ser demasiado frágiles e inconsistentes. Una sexta característica la constituye el hecho que es necesario analizar la sensibilidad de su conclusión, puesto que algunos artículos escritos plantean críticas a las pruebas. Tengas en cuenta las consecuencias para su análisis
y si esas pruebas estaban equivocadas, engañosas o sujetas a una interpretación diferente. De lo que se trata aquí de manera puntual es de analizar cualquier conclusión que podamos plantear de manera anticipada. Antes que nada, será necesario incidir en una actividad reflexiva y sesuda para lograr transmitir en un documento de manera objetiva y pertinente. Como séptima característica o fase, de lo que se trata también es de plantear un informe que nos muestre las conclusiones, con la finalidad de discutir la probabilidad relativa de todas las hipótesis y no solo la más probable, de tal modo que cada hipótesis pueda aportar significativamente a nuestro problema sin necesidad de descartarla de manera anticipada. Y en segundo término, y complementando este aspecto, encontramos el hecho que también será imprescindible identificar los hitos para la observación futura que puedan incidir sobre eventos que se están tomando en curso en diferentes grados a lo esperado. Haciendo una recapitulación, diremos que la producción y creación de la inteligencia para la seguridad, el desarrollo y la defensa se debe regir por 6 principios. En primer lugar, las actividades de inteligencia derivan del estado de conflicto o de rivalidad en el que se encuentran las empresas y el grado de entendimiento y amistad que se profesan entre ellas. Este primer principio está enmarcado por la colaboración interagencial. Un segundo principio lo fija el carácter secreto de la inteligencia, lo cual significa que en algún momento la información elaborada debe ser calificada como secreta y enviada por canales exclusivos. Para esto se le debe dar la respectiva clasificación y ponderación. Lo importante de este principio es la afirmación implícita de que la información, sea abierta o obtenida por medios clandestinos, no es en sí mismo inteligencia, sino solamente su materia prima o su insumo. El tercer principio deriva del anterior, indica que la recolección clandestina de la información es la actividad fundamental de los servicios. Es decir, los servicios de inteligencia se mueven muchas veces en el limbo entre lo público y lo secreto, incidiendo en actividades que se enmarcan dentro del mayor secretismo. Un cuarto principio lo estipula el hecho que la verdad es la base de una buena inteligencia, de tal modo que la certeza de los datos, la fiabilidad de su procedencia y la objetividad de los analistas dejan cierto margen para que también existan perjuicios, las cuales son entendidas como condiciones imprescindibles para que el producto de inteligencia se obtenga de manera pertinente, válidamente aceptable y de manera eficaz. Un quinto principio va a estar enmarcado por el hecho que la inteligencia es una actividad inútil y costosa si no tiene una aplicación que justifique su inversión. Obviamente, por su propia naturaleza, acopiar información, obtenerla, comprarla, adquirirla, tiene un costo, pero mucho más elevado es el hecho de no utilizar este informe final de inteligencia como herramienta útil y vital para los tomadores de decisiones. Solo así tendrá razón de ser y habremos capitalizado adecuadamente nuestros medios y nuestros recursos. Y finalmente el sexto principio afirma que las actividades encubiertas deben incluir el conocimiento proporcionado por grupos nativos, es decir, personas que forman parte de una determinada comunidad, de un determinado colectivo social, de un determinado ámbito geográfico, que nos puedan aportar significativamente con informaciones vitales, ya que solo estos pueden ser interpretados adecuadamente sobre la base de la región o el país en que se opera. Haciendo la recapitulación, diremos que la inteligencia estratégica abarca el análisis de todo tipo de sectores y actividades, es decir, ámbitos geográficos, ámbitos sociales, culturales, económicos, militares e incluso policiales, de tal modo que el conocimiento debe estar referido a un enemigo o adversario y al ambiente cuyas implicancias afectan o pueden afectar, de manera favorable o desfavorablemente,
a nuestros intereses y objetivos como Estado. Todo Estado tiene sus particulares intereses, puesto que desde la perspectiva de las relaciones internacionales, los Estados no tienen principios sino solo intereses. Y en aras de la supervivencia nacional, los Estados tienen muchas veces que procurar obtener información vital de los países limítrofes. Por eso, esta inteligencia se refiere al conocimiento de diversos asuntos relacionados con Estados, organizaciones internacionales, fuerzas transnacionales en el ámbito externo y al conocimiento de diversos asuntos relacionados en grupos humanos en el ámbito interno. Para ello se requerirá un mayor tiempo de implementación y análisis. Como conclusiones aplicables a la producción de inteligencia, diremos en primer término que no conocer el tema puede generar, entre otros problemas, una mala decisión sobre los temas de interés, incapacidad para evaluar el resultado del trabajo, gasto de recursos y medios en temas que no son importantes, en este caso, para el Estado. Segunda conclusión, la respuesta encontrada o la que elijamos entre todas depende en gran medida del grado en el cual aceptamos o cambiamos los datos. El conocimiento se convierte en inteligencia cuando se emplea para el cumplimiento de una tarea o misión, y los datos e información conectada puede ser abierta y secreta. ¿Qué cosas es lo secreto? Las fuentes y los métodos de colección. Eso es lo secreto. Por eso la inteligencia se cuida mucho siempre salvaguardar nuestras fuentes y nuestros métodos. Que estos sean públicos o se conozcan por nuestra contraparte trae como consecuencia el fracaso de una acción de inteligencia. Una tercera conclusión la constituye el hecho que para la fase de análisis de la información, primero hay que registrar, clasificar y evaluar temas, lugares, actores, fechas, importancia, fuentes, contenido. Y segundo, el proceso cognitivo, es decir, este proceso intelectual, permite encontrar relaciones o vinculaciones en base a la lógica deductiva e inductiva. La deductiva, que va de lo general a lo particular, y la inductiva, que va de lo particular hacia lo general, con la finalidad de desarrollar hipótesis y matrices de esquemas de análisis. La cuarta conclusión se enmarca en el hecho que es necesaria la diseminación de la producción, lo que también conocemos como la distribución o la difusión. Esto implicará compartir criterios fundamentales como son la oportunidad y la seguridad. Y es a quien le debe llegar la información de manera oportuna, verificando en qué momentos seguridad va a ser reforzada con este producto final llamado inteligencia. Un quinto elemento de conclusión lo enmarca el trazado, el cual debe canalizar nuestro marco referencial con la actuación de los servicios de inteligencia, fijando su necesidad, ya que disponemos de los elementos de juicio necesarios para, de acuerdo con el modo de análisis basado en las 7 what o who, llámense what, who, when, where, why, how, what for. Preguntamos y comprendemos qué es la inteligencia para la seguridad y la defensa en un Estado democrático. ¿Quién, dónde y cuándo crea esa inteligencia? ¿Cómo se crea? A partir de la obtención y transformación de informaciones en el denominado ciclo de inteligencia, y por qué y para qué se crea y qué consecuencias tiene su creación. Es decir, cuál es su función y qué elementos condicionantes giran en torno a ella. Es decir, el conjunto de preguntas que debemos formularnos para realizar una adecuada producción de inteligencia. En la presente disertación hemos utilizado como fuentes de consulta a Richard Heuer, a Michael Herman, a Liza Crisan, a Hugo Nogales y a James Sackerson, cada uno de los cuales ha hecho significativos aportes al estudio y producción de la inteligencia estratégica
no solo a nivel latinoamericano, sino también a nivel nacional, es decir, a nivel de nuestro país, el Perú. Muchas gracias, y con esta sesión concluimos nuestra segunda disertación en nuestro diplomado de Inteligencia Estratégica aplicada a los conflictos sociales. Hasta una próxima oportunidad, y quedamos prestos para la exposición vinculada a nuestra tercera sesión, enmarcada dentro de lo que constituye el análisis de información. Hasta una próxima oportunidad, y prestos a sus importantes y trascendentes preguntas.